Bien. ¿Puedo pasar hacia el lado? Ay. Bueno, mi trabajo versa sobre las reformas, las normas constitucionales y las normas de reforma constitucional y los intentos de reforma constitucional o los principales intentos de reforma constitucional en el siglo XX en el contexto de las relaciones poder ejecutivo y poder legislativo. Parto de un objetivo de estudio que es peculiar, porque mi foco está exclusivamente centrado en lo que son las normas constitucionales y las reformas propuestas y las que en definitiva han sido aprobadas. Lo que me lleva a sacar del tema una serie de temas importantes, ¿no?, acerca del funcionamiento de nuestro sistema político, el funcionamiento de nuestras instituciones. Y esto en el entendido que las normas constitucionales, especialmente las que llegan o logran ser aprobadas, significan algo, son expresión de un consenso político en algún momento o del dominio de ciertas ideas políticas en un determinado momento, al margen del contexto en el cual se logra esta norma constitucional. Por eso dejo de lado una serie de temas y me concentro exclusivamente en las normas constitucionales, en el entendido, repito, que de ahí podemos sacar algo. Esta mirada nos lleva a algunas observaciones peculiares, creo. Existe un consenso bien extendido en la conveniencia de contar con un presidente muy fuerte, y eso creo que se puede ver a través de las normas constitucionales, y voy a mostrar los hitos que me permiten sostener esta afirmación. Existe un extendido consenso acerca de la conveniencia de contar con un ejecutivo con importantes potestades constitucionales. Muy brevemente comienzo mi relato con el siglo XIX. La Constitución de 1833 fue una constitución en Chile que rigió hasta 1925. Esta constitución nace con un texto más bien de tipo presidencialista, diríamos presidencialismo clásico, tradicional. De las 12 reformas que sufre esta constitución de 1833, 11 son claramente favorables al aumento de las facultades y prerrogativas del Congreso Nacional. Entonces, el camino allí es normas presidencialistas y luego, a lo largo de la vigencia de la Constitución, especialmente en el último cuarto del siglo XIX, se intentan introducir una serie de reformas que van incrementando el poder del Congreso Nacional. De todas las reformas hay solamente una que tengo dudas de calificarla como favorable al Congreso Nacional. El sistema colapsa, el sistema parlamentarista colapsa y en general, yo diría, nuestras instituciones políticas sufren un serio deterioro. En los años 20 del siglo XX, en 1925 se dicta una nueva constitución. Una constitución que tradicionalmente calificamos de presidencialista y que efectivamente tiene normas de tipo presidencialista, pero que es un presidencialismo bastante tímido, un presidencialismo bastante cauteloso. De hecho, el mismo Arturo Alessandri, que era el presidente de esa época y uno de los principales promotores de la nueva constitución, cuando le preguntan, dice: mire, si usted llama presidencialista a esta constitución, le está poniendo un nombre que sus autores no quisieron darle. Y el mismo Alessandri decía: este es un parlamentarismo racionalizado. Lo que no deja de ser curioso, porque uno siempre, tradicionalmente, cuando estudiamos en nuestro constitucionalismo, decimos: la Constitución 25 es una constitución presidencialista. No la vieron así sus autores. Y de hecho, el momento político, tenemos que pensar que en el momento en que se elabora esa constitución, las ideas parlamentarias eran las dominantes en la clase política, claramente. Los políticos de la época eran políticos del sistema parlamentarista y por lo tanto estaban cómodos con el parlamentarismo. Por lo tanto, en ese momento no era dable avanzar de manera intensa en el presidencialismo. Destaco, y en la exposición de Patricio habían una lista de prerrogativas presidenciales. De esas que aparecieron en esa lista, me parece que hay dos que son fundamentales: la iniciativa exclusiva y la urgencia. La iniciativa exclusiva reserva un ámbito de materias legislativas al presidente de la República, el que solamente es el único autorizado para iniciar propuestas legislativas en la materia que forman parte de la iniciativa exclusiva, en primer lugar, y en segundo lugar la urgencia, que le permite manejar la agenda del Congreso Nacional, que es fundamental, ¿no? Es la herramienta, probablemente la herramienta más utilizada por el Poder Ejecutivo para manejar la agenda del Congreso Nacional. Esas dos herramientas nacen en 1925 con mucha timidez. La iniciativa exclusiva es muy pequeña en 1925, cubre un número limitado de materia, y la urgencia, cuando la presenta
Alessandri la presenta a la comisión que elabora la Constitución. Les dice, mire, esta urgencia va a ser utilizada como una herramienta excepcional por el presidente de la República, vendiendo algo que tenía que vender, ¿no? Va a ser utilizada como una herramienta excepcional. En su momento Alessandri planteó que fuera con aprobación tácita, lo que claro, obviamente que la comisión no lo dejaron pasar. Aprobación tácita. Transcurre el plazo de la urgencia y el Congreso Nacional no ha despachado un proyecto de ley y se entiende que ese proyecto está aprobado. Obviamente que eso no lo dejaron pasar, en la comisión le dijeron que eso no. Pero de todas maneras, cuando Alessandri plantea lo de la urgencia, dice, mire, va a ser utilizada de manera excepcional, en fin, una herramienta especial cuando el Congreso Nacional no dé cabida a los proyectos de interés para el Poder Ejecutivo. Como sea, este Congreso, que en principio aparece muy debilitado en la Constitución de 1925, aparentemente no quedó tan debilitado. Y tanto es así que las dos reformas más importantes que se aprueban de la Constitución de 1925 son reformas que refuerzan el poder del presidente de la República. Y aquí viene el razonamiento. Si el Congreso quedó tan debilitado en 1925, no es lógico pensar que es necesario aumentar la facultad del presidente. Entiendo que entonces que la Constitución de 1925 no fue suficientemente presidencialista en la mirada de quienes estaban ocupando el poder. Esas dos reformas son en 1943, una primera reforma importante, otra reforma importante en 1970. Ambas reformas, la de 43 y la de 1970, incrementan la iniciativa exclusiva del presidente de la República. Este ámbito de materias que solamente puede ser iniciado en los proyectos de ley en virtud de decisión del presidente de la República. La Constitución de 1925, como saben, y todo el sistema institucional colapsa en 1973 con un presidente bastante poderoso en el papel, pero que se sigue quejando de un Congreso fuerte. Un Congreso fuerte que, si bien no tiene capacidad de predominio sobre el Poder Ejecutivo, sí tiene capacidad para inmovilizar al Poder Ejecutivo. Creo que una de las vertientes que permite explicar la crisis de 1973 es ese bloqueo institucional, ¿no?, entre Congreso Nacional y presidente. Una de las vertientes. Hay muchos temas adicionales, ¿no?, pero hay un punto central. Y eso significa que, por mucho que el constituyente aumentó las facultades del presidente, parece que no fueron suficientes, porque de todas maneras sigue el Congreso teniendo el poder suficiente para bloquear al presidente de la República. Luego, bueno, está el golpe militar, se elabora una nueva constitución. Muy brevemente, hay 3 proyectos de reforma constitucional. Jorge Alessandri, julio de 1964, un proyecto de reforma constitucional testimonial. Lo presenta Jorge Alessandri cuando está un presidente de derecha o de centro derecha que se está retirando del poder, quedan un par de meses de poder, y presenta un proyecto de reforma constitucional. ¿Qué contiene ese proyecto de reforma constitucional? Facultades extraordinarias para el presidente de la República, más facultades para el presidente de la República, entre ellas una facultad que después aparece como muy denostada en nuestra historia constitucional, que es la facultad del presidente para disolver la Cámara de Diputados, que es una facultad extraña al presidencialismo, por supuesto, no corresponde al modelo presidencial. Creo que la única constitución que alcanzó a tener esta facultad es la Constitución paraguaya de tiempos de Stroessner, ¿no? Claro, no un modelo, entiendo que no es un modelo de mitad, ¿no? Eso estaba en el proyecto de Jorge Alessandri. Después el presidente Eduardo Frei padre, proyecto de reforma constitucional el 65, el 69 y después en 1970, que en definitiva resulta aprobado. En esos proyectos de reforma constitucional, nuevamente, más potestades para el presidente de la República. Algunas de las cuales son recogidas en la reforma del 70, pero también ese proyecto considera disolución de la Cámara de Diputados, por lo menos el inicial. Y luego otro proyecto de reforma constitucional, uno de 1971, del presidente Salvador Allende, más de lo mismo, ¿no? Nuevamente más facultades para el presidente de la República. También ese proyecto contiene la facultad de disolver la Cámara de Diputados, lo que me parece altamente significativo. En un presidencialismo significa que, bueno, la única herramienta que les va quedando en manos del presidente es disolver la Cámara de Diputados. El proyecto, además del presidente Allende, contiene la idea de una Cámara única. Unifica ambas ramas del Congreso Nacional, la Cámara de Diputados y el Senado, en una única asamblea, y entrega todas las atribuciones a esta única asamblea. Bueno, golpe militar, quiebre institucional, y se comienza a preparar una nueva constitución inmediatamente, unos pocos meses después del golpe militar. En 1980 esa constitución se aprueba, se somete a plebiscito, no entra obviamente en los problemas de legitimidad, los problemas de democracia. No